Seguro de Auto Consorcio. Presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, así es que es momento en nuestra sección Dirección La Moneda. Nuestras reporteras nos cuentan lo que hay detrás de la competencia en la oposición y en el oficialismo por la presidencial. Y hoy es lunes, por lo tanto comienza la semana política después de CNN Prime con Tolerancia Cero. Y nuestro invitado de hoy, el senador y vocero, además del comando de Janet Jara, Ricardo Lagos Weber. Comencemos de inmediato con estos titulares. Se suma una nueva arista al sobrecobro de las cuentas de la luz. El gobierno y Transelec informaron que la empresa efectuó cobros extra por cerca de $100 millones, los que ya se comprometió a devolver y que habría avisado, según dice la compañía, hace casi un año, a fines del año pasado, a las autoridades. La Fiscalía decidió no perseverar en la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Después de 10 meses de indagatoria, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que no había antecedentes para sostener una imputación. En la causa declaró el presidente Boric y le costó el cargo a la exministra Maya Fernández y también la destitución de la ahora ex senadora Isabel Allende. Continúa la tensión en la carrera presidencial. Hoy la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, ofreció disculpas luego de vincular la figura de Jaime Guzmán con su colectividad. Ofreció disculpas a la familia de Jaime Guzmán. Mientras en la otra vereda, Janet Jara sigue liderando algunos sondeos de primera vuelta con un 29% de las preferencias. Sin embargo, en todos los sondeos perdería en un balotaje frente a José Antonio Kast o Evelyn Matei. Y en temas internacionales, el presidente electo de Bolivia aseguró que ya tiene un equipo para la administración del nuevo gobierno y que están trabajando con el actual jefe de Estado para el cambio de mando del 8 de noviembre. En su primera conferencia de prensa, Rodrigo Paz aseguró que la escasez de combustible en el país se empezará a solucionar una vez que asuma el cargo. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. El Colegio Médico nuevamente sostuvo que los recintos de salud pública se quedarían sin recursos para operar en los últimos meses de este año. Un problema que ya pasó en 2024 y que se subsanó adelantando montos del presupuesto del año siguiente, algo que ahora se ve complejo en medio de la tensa discusión por el Erario Nacional 2026. Pablo Figueroa reportó el tema. Los hospitales están pasando por un fin de año muy complejo, no está asegurado ni siquiera que tengan los recursos para llegar al fin del año. Una declaración de hace casi un año donde el Colegio Médico acusaba cómo los hospitales públicos estaban literalmente sin los recursos para poder operar a falta de 3 meses para el fin de año. Y finalmente la solución ese año fue adelantar recursos del presupuesto del año siguiente. Y lo que fue una noticia en 2024, ahora en 2025, se repite. Pasa porque cada año nos dan recursos pensando en 10 meses. Eso cada año se hace más tortuoso por la complejidad de los pacientes, por el envejecimiento y porque efectivamente la salud que se da hoy día en los hospitales es una salud de primer nivel. Un debate en medio de la discusión de la ley de presupuesto en el Senado, donde la Comisión de Salud ya recibió la Asociación de Proveedores, entidad que acusa una deuda por parte del Estado de $450 millones. Yo creo que después de la pandemia, salud dejó de ser una prioridad política para el gobierno. El Ministerio de Salud salió radicalmente de la moneda, ¿no es cierto? Y siendo salud una de las preocupaciones más importantes de la población, esto tiene efectos políticos, en el sentido de que la gente llega a los hospitales, no las atienden, están en una lista de espera, mueren mientras están en lista de espera, en fin, todos los problemas que hemos visto y que para la población no pasan desapercibidos. Y a esa polémica se suma que el monto asignado para el sistema de entrada a la atención primaria se mantiene congelado para 2026. Sin duda que la prioridad va a ser las listas de espera que explosionaron luego de la pandemia. Y allí lo esencial es el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, de modo que los problemas se anticipen. Y lo segundo es mejorar la eficiencia en la gestión hospitalaria, de tal manera contar con mayor disponibilidad de pabellones quirúrgicos, pero no solo
en el sector público. Según las cifras, el presupuesto de salud presentado tiene un aumento de un 5,6 más en relación al de 2025, pero también tiene la contracara que por segundo año consecutivo el problema de liquidez en los recintos de salud pública se vuelve a repetir. Para evitar que los hospitales se queden sin presupuesto en octubre, yo pienso que lo primero es intentar sincerar cuál es el real costo que tenemos en la prestación de salud. De esto no hay una claridad perfecta y entonces los hospitales empiezan ya teniendo la idea de que el presupuesto que tienen no les va a alcanzar. Entonces lo que necesitamos hoy día son los recursos que se inyecten al sistema para que podamos terminar el año funcionando adecuadamente y no estén los hospitales así como al cateo de la laucha de alguna manera, ¿no? Y piñiscando por acá y por allá y haciendo esfuerzos que todos los esfuerzos que un hospital hace por atender a un paciente antes que otro es gravoso, es complejo y se vive como una injusticia para aquel que se quedó abajo. Nosotros necesitamos meter la salud de las personas adentro como una prioridad y que haya, ojalá de aquí al mediano o largo plazo, una manera de asignar el presupuesto que sea más flexible. De acuerdo con el cronograma de tramitación del erario, desde el lunes 27 de octubre comenzará el debate sobre el presupuesto de salud en 2026. CNN Chile intentó comunicarse tanto con el Ministerio de Hacienda como el de Salud sin mayor éxito. Un niño muerto dejó el choque de un vehículo en el que huían dos delincuentes en contra de un furgón escolar, una tragedia que ha reporteado Felipe Hernández y tiene toda la información. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Mónica. Sí, lamentablemente un hecho que se enmarca en un delito en una primera instancia y que posteriormente, tras la huida rápida de estos delincuentes que iban en un vehículo particular, bueno, lamentablemente terminan impactando contra un furgón escolar, no respetando una señalética. Claro, iban en una huida rápida después de haber asaltado a una transeúnte acá en el sector de Avenida Perú, aquí en la comuna de Recoleta. Comienzan esta rápida huida porque un vecino aparentemente los venía siguiendo tras haber presenciado ese asalto. Y finalmente entonces es que en el sector de las calles Humorista Carlos Celo, por donde venían justamente estos sujetos, se topan con este furgón escolar y terminan impactando, que iba por calle Santos Dumont en dirección hacia el poniente, y lamentablemente es impactado por estos sujetos, terminando con un accidente que deja una víctima fatal. Hablamos de un menor de tan solo 10 años, quien pierde la vida en este lamentable hecho ocurrido a propósito de esta acción delictual de estos 12 sujetos que en primera instancia son de nacionalidad chilena, son mayores de edad y tienen un amplio prontuario delictual. De hecho, tras esta situación, estos sujetos intentaron huir del sitio donde ocurrió este accidente, y fueron los mismos vecinos quienes los retuvieron de forma bastante violenta, hay que decirlo, eso sí, pero de todas maneras sirvió para que estos sujetos no huyeran del lugar y quedaran detenidos por personal de la Sexta Comisaría de Carabineros de Recoleta, quienes también fueron alertados en el momento en que este hecho ocurrió, el primer hecho, el hecho de el robo de un teléfono celular a esta transeúnte aquí en el sector de Avenida Perú con Santos Dumont, en el cruce justamente peatonal. A ver, le voy a pedir a Cristian si te puedes girar, porque estamos a metros tan solo de donde ocurrió esta situación inicial que da origen justamente a esta huida de estos sujetos. Ocurre justamente en este sector mientras esta transeúnte iba a la altura de este semáforo peatonal, y es ahí donde estos sujetos con un arma blanca la intimidan, le roban su teléfono celular. Vuelve a subir uno de los sujetos que había bajado de este automóvil para finalmente entonces comenzar este escape. Es finalmente una cuadra más abajo donde finalmente ocurre este fatal accidente que deja entonces un saldo de un menor fallecido perteneciente al colegio Rafael Sangüesa de la comuna de Recoleta, que también queda a unos 5 minutos del lugar donde ocurrió este accidente, y también a otros 5 menores lesionados, además de 2 adultos. En este caso, el conductor del furgón y su hija,
que es quien oficiaba como auxiliar del mismo vehículo de transporte escolar. Es lo que al menos se maneja hasta ahora respecto de la información sobre este lamentable hecho que surge en una primera instancia con un asalto y luego de eso con este fatal accidente. Revisemos las palabras que entregó Carabineros preliminarmente entregando la información esta tarde después de las primeras diligencias realizadas tanto por el personal del OS9, personal de la CIAT de Carabineros y también de la Vocal. Tenemos lamentablemente un accidente de tránsito que se produce con un vehículo particular, que ya tengo información clara que se trata de 2 delincuentes que se encontraban realizando robos con violencia en el sector y que al darse la fuga, lamentablemente, colisionan un vehículo que transportaba menores de edad. Tengo que dar la triste noticia de que uno de los menores fallece en el mismo lugar de los hechos. Primero, los delincuentes están detenidos. A raíz de todo lo ajetreado de la situación, teníamos alrededor de 15 niños. Entonces, más el conductor, que tenemos conocimiento, ya están todos fuera de riesgo vital. Lo que sí sabemos es que, al parecer, un ciudadano que andaba en su vehículo por ahí por el sector, aprecia este robo con violencia a la niña, que lamentablemente es víctima, y él inicia un seguimiento propio como ciudadano. Así que esa información también se está ratificando. Este hecho obviamente, ha generado muchísimas reacciones. De hecho, el presidente Gabriel Boric hace unos instantes ha publicado un mensaje en la red social X en su cuenta personal y él señala lo siguiente: la muerte de un niño y puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por 2 delincuentes, ambos ya detenidos, desgarra el alma de Chile. Es la sociedad entera la que abraza a las familias que hoy sufren y repudian a quienes han provocado esta tragedia. He instruido a mis ministros ponerse a disposición de las familias. El Estado, a través de todas sus instituciones, harán valer el derecho y la justicia. De hecho, hace algunos instantes, y aquí tengo que corregir un dato, el fiscal a cargo de la investigación señalaba que el menor fallecido tiene 12 años. Yo había mencionado que tenía 10. Era la información preliminar que se había entregado respecto de este menor que pertenece a un sexto básico del colegio Rafael Sangüesa y de la comuna de Recoleta, un colegio particular subvencionado, el cual ha suspendido las clases para la jornada del día de mañana y además ha anunciado que va a realizar una velatón a las 20:30, es decir, en unos minutos más, en prácticamente 15 minutos más, se iniciaría entonces una velatón a las afueras del mismo establecimiento educacional. Es lo que al menos se ha señalado por parte del mismo establecimiento en un comunicado enviado a la comunidad escolar a propósito de esta situación, donde todos los menores que resultaron afectados con lesiones son pertenecientes al mismo establecimiento educacional, al igual que ya lo hemos mencionado, la situación de este menor que termina falleciendo en este fatal accidente. Sobre esta misma situación, sobre este mismo hecho, también entregaron algunas declaraciones a propósito de lo ocurrido. Quiero invitarlos a que revisemos justamente las palabras que entregó el ministro Luis Cordero, quien acudió hasta el Palacio de la Moneda a entregar la declaración y a entregar algunos antecedentes que se manejan justamente respecto de esta investigación. Revisemos lo que señalaba el ministro Luis Cordero a propósito de esta situación ocurrida aquí en la comuna de Recoleta durante esta tarde. No existen antecedentes de que hubiese existido dispositivos policiales en persecución, sino que por el contrario, los antecedentes de los cuales disponemos es más bien el potencial involucramiento de 2 personas que conducían un vehículo que aparentemente venían de un robo con violencia. De las 2 personas que se encuentran detenidas, las 2 tienen antecedentes policiales y que ya se encuentran a disposición de Carabineros. Ahí está entonces, y el fiscal también que está a cargo de esta indagatoria, Mónica, señores televidentes, ha anunciado que no solamente se les va a formalizar en la jornada del día de mañana a estos 2 sujetos que se mantienen detenidos a manos de Carabineros, se les va a imputar el delito de robo con violencia por el asalto que sufrió esta persona, esta mujer, a la cual se le roba el teléfono utilizando un arma blanca por parte de uno de los sujetos,
y además se les va a imputar no cuasi delito de homicidio como sería en algún accidente de tránsito con algún resultado de muerte, sino que aquí propiamente tal el fiscal ha anunciado que se le va a imputar el delito de homicidio, en este caso por el accidente ocurrido, porque estos sujetos no solamente provocaron este accidente, sino que además intentaron escapar, y si no fuera por la acción de los vecinos, tal vez ni siquiera los habrían encontrado por ahora. Es lo que al menos se ha informado por parte del Ministerio Público, en este caso por la Fiscalía Centro Norte. Todo esto va a ser realizado en la jornada del día de mañana, Mónica. Tremendo, un caso terrible. Lo lamentamos tanto, muchísimas. Un abrazo. No hay consuelo posible, solo que haya justicia, que haya verdad para esa familia, pero no hay consuelo posible. Muchísimas gracias, Felipe, por la información. Que tengas buenas noches. Que esté muy bien. Chau, chau. Pausa y volvemos con más noticias que ustedes tienen que conocer. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN Prime. Volvemos a las informaciones para contarles que se suma una nueva arista en el sobrecobro de las cuentas de la luz. El gobierno y Transelec informaron que la empresa efectuó cobros extra, los que la empresa dice que ya se comprometió a devolver. Además, la compañía informó que el hecho fue comunicado a fines del año pasado a las autoridades. Pilar Gutiérrez nos cuenta. Bastante ocupado estuvo el viceministro de Economía y Energía en medio del lanzamiento de la Semana MIPYMES. Probablemente me han visto pararme un par de veces durante la ceremonia porque todo sigue. También la tarifa eléctrica. Y es que al manejo de la crisis por el error de cálculo de la Comisión Nacional de Energía en las cuentas de la luz y que llevaría a las generadoras a devolver los montos cobrados en exceso en enero, se sumó un nuevo flanco. La empresa de transmisión Transelec también habría cobrado de más, pero por otro motivo. En este caso es una sobrevaloración que hizo la empresa de su propio capital, y el capital se usa para fijar las tarifas. La propia empresa se dio cuenta de esta situación y nos la hizo ver, y hemos convenido que la forma de devolver esos recursos sea nuevamente reduciendo las tarifas que las personas recibirán en enero próximo. La empresa es Transelec y el monto un poco más de $100 millones. El ministro anunció que han llegado a un acuerdo con la empresa y que esos montos se devolverían, al igual que los de las empresas generadoras, a través de una rebaja en las cuentas de la luz. Este descuento sería adicional al 2% que ya anunció el gobierno producto del error de cálculo de la CNE. Transelec, en el marco de un proceso interno de revisión, detectó inconsistencias positivas y negativas en la información de ciertas instalaciones hace más de un año. A fines del 2024, la empresa comunicó de manera oportuna y voluntaria esta situación al Ministerio de Energía, a la Comisión Nacional de Energía y al Coordinador Eléctrico Nacional, solicitando la adopción de medidas necesarias para corregir a la brevedad el nivel tarifario y restituir los montos a los clientes finales. Un anuncio que surge en medio de la polémica por el error de cálculo en las tarifas eléctricas y el impacto que esto puede haber generado no solo sobre los precios de la energía, sino que los efectos más permanentes en el IPC. Por eso la presidenta del Banco Central confirmó que el ente emisor estudiará ese impacto inflacionario. El Banco Central realiza proyecciones de inflación en cada una de las instancias en las cuales toma las decisiones de política monetaria, y en esa instancia vamos a revisar si esto tiene un efecto material, si es relevante o no en las proyecciones, así como otros factores que pueden haber incidido desde la última proyección. Eso lo vamos a revisar entonces en las instancias que corresponden. Al Instituto Nacional de Estadística, es la institución encargada legalmente de calcular el IPC. El Banco Central, la ley lo mandata a calcular la UEF, y la ley es bien estricta en la metodología con la que se calcula, y además impide recálculos de la variable. Sin embargo, los expertos señalan que el efecto que habría tenido sobre la economía sería bastante marginal. Entonces, lo que corresponde ahora es hacer el ajuste, a mi juicio, en las tarifas eléctricas. Eso, si es que termina impactando la baja en la inflación, va a tener efecto a la baja automáticamente en la UEF y en otros precios, pero es posible, ¿verdad?, que parte de los efectos que vimos al alza sobre otros precios en la economía
simplemente no se puedan revertir y solo tengamos el ajuste en la tarifa eléctrica en el mes de enero. Estamos haciendo esa estimación, no tenemos un resultado definitivo, pero sí sabemos que el impacto sobre los precios es prácticamente irrelevante. Con la rebaja de 2% en las cuentas de la luz, ese IPC de enero tendría una décima menos. Si bien falta observar el impacto que tendrá una posible rebaja por el componente de transmisión de la empresa Transelec, los especialistas siguen estimando un efecto menor. El impacto en general es muy marginal, es decir, el efecto en la inflación es algo entre el 0,1 y el 0,2%. Habrá que conocer mayores detalles de los montos y números de afectados por el componente de transmisión para ahondar en los cálculos. Lo cierto es que ahora el gobierno se concentra en llegar a un acuerdo para la devolución con las empresas generadoras. La Fiscalía Regional de Coquimbo decidió no perseverar en la investigación sobre la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Desde el Ministerio Público justificaron esta decisión señalando que en la investigación no se encontraron antecedentes que permitan sostener una imputación penal en contra de alguna persona. Este caso se inició, recordemos, hace 10 meses atrás y le costó el cargo a la entonces ministra de Defensa Maya Fernández y la destitución de la ex senadora Isabel Allende, que recordemos justamente por el Tribunal Constitucional fue destituida. En la pesquisa declararon más de 40 personas, entre ellas el presidente Gabriel Boric. Luego de una acuciosa investigación, el fiscal regional Patricio Cooper y su equipo confirmaron que no existió delito alguno en la fallida gestión del proyecto de Casa Museo Salvador Allende. La comunicación de esta noticia confirma lo que señalamos desde un principio, que mis representadas no cometieron delito alguno y que la familia fue expuesta injustamente cuestionando su honra. Debo señalar que aún no somos notificados formalmente de la decisión del Ministerio Público, sin perjuicio de lo cual, y de ser efectiva, esta parte se opondrá tanto ante el Fiscal Nacional como en el Tribunal de Garantía, puesto que existen antecedentes más que suficientes para formalizar, por lo que la impunidad no puede reinar en este tipo de causa. Justamente de eso está cansado la ciudadanía y eso es lo que haremos, oponernos ante todas las instancias que el ordenamiento jurídico nos permite. A través de un comunicado, la familia Allende sostuvo que este proceso ha sido doloroso y que la decisión de la Fiscalía reafirma que no han cometido delito alguno. El cierre de la investigación de este último caso para nosotros es un balde de agua fría, viniendo de la misma Fiscalía que hoy día está encabezada nada menos que por un compadre del ministro del Interior. El ministro del Interior es padrino de uno de los hijos del fiscal Valencia. Por eso es que nos preocupa de sobremanera la independencia y las señales que nos está dando hoy día la Fiscalía. Que la Fiscalía no persevere en la investigación por la irregular compra de la casa de la familia Allende por falta de antecedentes, no significa que estos no existan, sino que todos los funcionarios de gobierno que han declarado tienen un pacto de silencio. ¿Para qué? Para proteger a la propia familia Allende e incluso, yo diría, para proteger hasta el propio presidente de la República. Nos parece que es un poco de justicia que por fin la Fiscalía haya dejado de perseguir a la familia Allende. Creemos que este es un caso donde no se configuraba de ninguna manera un delito y creo que es un poco de justicia en una situación que ha sido muy injusta a Isabel Allende, a Maya Fernández Allende y a las demás personas de la familia. Sabemos que la casa fue un acto jurídico que no se completó la compra y que la situación era entregarle un patrimonio a Chile. Yo la verdad es que creo que en este caso la Fiscalía hizo ruido, llamó a personas a declarar, se filtraron cosas a la prensa y lamentablemente no queda en nada, igual como pasó con el caso Sierra Bella. Vamos al exterior. Rodrigo Paz fue elegido como nuevo presidente de Bolivia. El senador de centro derecha va a asumir su cargo el próximo 8 de noviembre, dejando atrás 20 años de gobiernos de izquierda liderados por el partido MAS, Movimiento al Socialismo, fundado por Evo Morales. La nota es de Maximiliano Araya. Señoras y señores, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Bolivia tiene nuevo presidente. El centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, venció de manera contundente al conservador Jorge Tuto Quiroga. Para el Partido Demócrata Cristiano, 3.341.812, que significa un 54.53%.
para Libertad y Democracia 2.786.475 con un 45%. Paz, después de ejercer como diputado, alcalde y senador, coronará su carrera política con la presidencia de Bolivia, como ya hizo su padre Jaime Paz, quien gobernó entre 1989 y 1993. Este no es un problema ideológico porque sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, lo que da de comer es instituciones fuertes, lo que da de comer es seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada, lo que da de comer es tener certidumbre en tu futuro. Esta elección marcó un fin de ciclo, ya que pone fin a 20 años de gobiernos socialistas en donde el masismo dominó. Con esa esperanza, después de 20 años de régimen masista, ahora nuestro país vuelve a nacer. Vuelve a renacer para un nuevo cambio y un futuro para nuestros hijos, para la juventud y para estas mujeres que han perdido las esperanzas, mujeres profesionales y mujeres que han perdido la fe que sus hijos iban a tener oportunidad. Al finalizar el balotaje, el candidato de ultraderecha, Jorge Tuto Quiroga, asumió la derrota y le deseó suerte al nuevo presidente, lo que no gustó a sus simpatizantes que acusaron fraude. He llamado a Rodrigo Paz Pereira, le he deseado mis felicitaciones. El momento es... Sí. No, por favor, yo entiendo el dolor que nos embarga. Créanme que si tuviésemos una evidencia sistémica, la pondríamos sobre la mesa. El tema central de las campañas fue la crisis económica que afecta a Bolivia y que ha hecho que el crecimiento del país descienda por primera vez en casi 40 años. No puedo decir que me siento segura. Cualquier cosa, tristemente, puede pasar en mi país. Estamos en Bolivia. Tenemos que estar listos para todo. A eso se le suma la escasez de combustible, la falta de dólares y una inflación que supera el 23% interanual. Estoy esperando que se arreglar las cosas, que haya gas, gasolina, diésel, no hay nada, ni para comprar para hacer arar. En busca de enfrentar la crisis económica, Paz habló de impulsar el capitalismo para todos, con créditos y facilidades tributarias, descentralizar el Estado para que el presupuesto público fluya a todos los departamentos bolivianos y abrir Bolivia al resto del mundo, especialmente en el continente americano. Y la necesidad urgente de poder sacar la patria adelante. Estamos coordinando de la mejor manera que llegue ese tan necesario hidrocarburo vinculado a la gasolina y al diésel. Ustedes saben que parte de la crítica dura que hemos hecho a los 20 años del MAS es que geopolíticamente y geoeconómicamente Bolivia hoy día no tiene un peso específico en el ámbito internacional. Felicito al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su triunfo en las elecciones y a todo el pueblo boliviano por su participación democrática en las urnas. Desde Chile, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto entre países hermanos por el beneficio de nuestros pueblos. El presidente de la República, Gabriel Boric, ya se dirigió al presidente electo felicitándolo. Con estos resultados, Paz comenzará a ejercer su cargo el 8 de noviembre, en donde gobernará durante un periodo de 5 años. Lunes, como siempre, momento de Estación La Moneda, nuestra sección en que revisamos junto a nuestras reporteras todo lo que está pasando, la trastienda del poder de la carrera presidencial, de la oposición y del oficialismo. ¿Cómo estás, Colomba Eichholz? Macarena Román, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy buenas noches, muy bien. Ya, pues comencemos porque hoy día se une la política y los casos judiciales, específicamente SQM, para quienes nos ven muchos millennials además y centennial y todo eso. Entonces, para quienes no necesariamente sepan, en el caso SQM, que es el financiamiento ilegal de la política, se remonta a aquel tiempo, para ir por el 2015, cuando estalla el caso Penta, empiezan a encontrarse boletas y financiamiento ilegal de la política, facturas truchas, en fin. Y esto se empieza a ampliar hasta que llega a SQM, esta empresa, y resulta que se empieza a encontrar financiamiento ya no solo de la UDI, como en el caso Penta, sino que de toda la clase política. Bueno, no sé si toda, pero buena parte. Va a haber sentencia esta semana, es algo muy relevante. Así es que antes de conversar con las muchachas las consecuencias políticas que esto ha tenido, revisemos la nota de Miguel Ángel Araya. Es el caso más caro y más largo de la historia de Chile.
he sido sometido a lo que se llama una tortura, un escarnio público que termina, entiendo que el miércoles. Y por cierto que se trata de uno de los casos más largos desde la reforma al sistema penal y procesal chileno. Nos referimos a una de las aristas de los casos de corrupción que sacudieron a la política chilena cuando corría el año 2015, Soquimich. Este miércoles se conocerá finalmente el veredicto del tercer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago respecto a la acusación presentada contra 8 acusados, entre ellos el exgerente general de SQM, Patricio Contese, el expresidente de la UDI, Pablo Longueira, y el actual candidato presidencial independiente, Marco Enrique Sominami. Ahora que después de 11 años llega el fin del camino y seré extremadamente respetuoso del Estado de Derecho. Voy a concurrir como corresponde mañana a la última sesión de un juicio, el más largo de la historia, y el miércoles, entiendo, se cierra el caso que se suma a otras 12 causas penales. Una causa que a los ojos de las defensas de los acusados ha sido excesivamente extendida. Entonces se declara iniciado el presente juicio oral. 2 años y 8 meses nos separan de ese momento en que se dio el puntapié inicial al juicio oral, en el que durante largas y reiteradas audiencias se dio lectura a las boletas y facturas ideológicamente falsas con las que se logró burlar el pago de impuestos y financiar irregularmente campañas políticas. Un caso que, a pesar de la exposición mediática y los costos políticos que tuvo, fue teniendo sorpresivos cierres que incluso algunos tildan de encubrimiento. Más que tratar de obtener una pena efectiva de cárcel para algunos de los imputados, lo relevante para nosotros es que se mande una señal clara respecto de que los actos de corrupción que nosotros creemos que se han cometido en el contexto del caso SQM no pueden quedar impunes, y cualquiera que sea la posición de quienes estuvieron involucrados, estas conductas deben ser sancionadas. Más allá del veredicto que vamos a conocer en unos días más, ningún juicio puede durar 10 años, menos un juicio politizado, mediatizado, donde uno sabe que hubieron muchísimos arreglines, muchísimos perdonazos, tanto del Ministerio Público como del Servicio de Impuestos Internos. Son 7 años de presidio efectivo que arriesga Patricio Contese por delitos tributarios y soborno, además de una multa del 50% del valor del tributo eludido, lo que se traduce en más de 1.192 millones de pesos, y otra multa del 100% de lo defraudado, es decir, por la suma de 88.752.235 pesos. En otros casos, como el de Marco Enrique Sominami, acusado por delitos tributarios reiterados, la Fiscalía solicita una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, mientras que el ex líder y militante de la UDI, Pablo Longueira, se le solicita una condena de 818 días de reclusión menor en su grado medio por el delito de cohecho. ¿Será que en caso de salir absuelto, se verá a Longueira sumarse a la campaña presidencial de Evelyn Matei? Eso me lo pregunta el jueves, porque yo no espero nada de ese fallo, porque yo soy legislador, no soy juez. Cada uno tiene su rol, yo no me puedo inmiscuir en lo que hagan los tribunales, podremos comentar lo que ocurra después del miércoles. Voy a evaluar si mañana usaré mi derecho a palabra. Estamos evaluándolo con los abogados, será mañana a las 11 de la mañana y voy a concurrir disciplinadamente, sin fanfarria. Este martes, los 8 acusados por el Ministerio Público en esta arista del caso SQM tendrán la oportunidad de expresar lo que se conoce como últimas palabras, instancia que no es considerada para el veredicto que se conocerá el día miércoles, pero que permite a los enjuiciados intervenir una última vez y romper el silencio en caso de que no hayan hablado durante el transcurso del juicio. Bueno, es un caso, Macarena, que básicamente manchó, no sé si a toda, pero la gente sintió que toda la clase política estaban involucrados en general, buena parte de los partidos políticos, hay algunos que no, pero en general en casi todos estaban. Y te pregunto justamente qué pasó en el tema de las candidaturas presidenciales, porque uno de ellos, Marco Enrique Sominami, está en medio de este proceso. De hecho, Marco Enrique Sominami es acusado por esta causa, ¿cierto? Al igual que otros integrantes de la política, como veíamos en el informe de Miguel Ángel Araya, y él primero decía que mañana va a hablar con su abogado si es que hace su uso del derecho a guardar silencio o no, porque tiene esas posibilidades
como última instancia, o sea, ¿cierto? Sí, o sea, él ya declaró, claro, digamos, porque ahí también se puede hacer uso del derecho al silencio, pero esto es una instancia en que pueden hablar públicamente antes de que como para finalizar el proceso, claro. Y él dijo, todavía no adelantaba si lo iba a hacer o no, lo iba a hablar primero con su abogado. Y por otro lado también aseguró que esto, bueno, siempre lo ha dicho, ¿cierto? Una persecución política y que el haberse vinculado con esta causa, que se le vincula según él injustamente, hizo que perdiera las primeras presentaciones a las candidaturas presidenciales. Una forma de verlo. Una forma, claro, de hacer un análisis, ¿cierto? Y se le preguntaba respecto a si es que ahora pierde, si es que no pasa segunda vuelta, ¿también va a ser producto de esto? No quiso responder. Dijo que se iba a referir a este tema mañana, también el miércoles, cuando haya ya un veredicto, ¿cierto?, respecto a esta causa. Ahora, la justicia va a decir si es inocente o no. La verdad judicial es lo que se tiene que respetar, evidentemente, pero él siempre ha dicho es que no se trató a todos con la misma vara. Yo creo que él tiene un punto ahí, es cierto, pero eso nos habla más bien de la posible culpabilidad de otros que necesariamente es su inocencia. Eso lo va a determinar finalmente la justicia. Ahora uno podría decir, si lo encuentran culpable, él va a decir que es una persecución política, si lo encuentra inocente, va a decir que es la comprobación de que 11 es una, años. Claro, de una persecución política. Sin embargo, creo que, como te decía, no perseguir a otros habla más bien de un error, creo yo, sí, de una culpabilidad potencial de otros, más que la inocencia del perseguido. Y lo otro es que siempre existe la posibilidad de que alguien sea culpable o inocente frente a una persecución penal. Y claro, ahí el tema ahí es que si no, la Fiscalía tendría que actuar sobre seguro, solo cuando y nunca y ¿cómo podría saber que va a obtener condena sí o sí? En fin. Ok, pero él no quiso hablar de aquello. Otro de los que está también en medio de este caso es Pablo Longueira, Colomba, y volvió por eso a estar presente nuevamente, pero además por el tema Jaime Guzmán. Vimos una columna de él en el Mercurio. En el Mercurio, ayer justamente, que está titulada, de hecho, si Jaime estuviese vivo, califica de hecho la pelea que hubo entre Chile Vamos y el Partido Republicano como evitables, innecesarias. También dice que los dichos de Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano, la semana pasada, el día del Encuentro Nacional de la Empresa, aquí en CNN Prime, tras horas de esta tregua entre Chile Vamos y el Partido Republicano, claro, Ruth Hurtado había dicho que si Jaime Guzmán estuviera vivo, no se perdería, votaría por José Antonio Kast, incluso militaría en el Partido Republicano. Ahora, eso en favor de Ruth Hurtado, de que, porque hay algunos que han dicho esto es algo planificado, súper pensado, la verdad es que fue una pregunta que le hicimos en CNN Prime. No fue que ella viniera a decir eso, yo diría es más que se mostró más bien sorprendida. Así que fue la respuesta espontánea que ella dio frente a una pregunta que evidentemente no conocía, que queríamos hacer. Así que, así como pensado, como ella venía a hablar de Jaime Guzmán, la verdad que no. Bueno, pidió disculpas de hecho durante esta jornada, pero a la familia de Jaime Guzmán, importante decirlo eso, tras la solicitud, ¿no es cierto?, de la UDI la semana pasada, que había dicho, queremos disculpas públicas por esas declaraciones, que también llevaron a esta columna de Pablo Longueira, ya que reaparecieron en el espectro político, porque si bien, ¿no es cierto?, no participa ni en el comando de Eli Matei, ni en el de José Antonio Kast, tampoco se ha pronunciado sobre un apoyo a ninguno de los dos candidatos. Sí dice que, de todas maneras, el Partido Republicano no existiría actualmente si Jaime Guzmán estuviera vivo, porque el partido, ¿no es cierto?, la UDI habría mantenido esos valores con los cuales Jaime Guzmán la formó ese partido político, que de hecho es bastante similar la declaración de Pablo Longueira a lo que decía hoy día en el punto de prensa José Antonio Kast cuando le preguntamos por esta polémica que se generó por los dichos de su secretaria general. Sí, vamos a revisar lo que dijo. Solo quisiera hacerte una puntualización. Cuando pensamos siempre en lo que vemos y lo que no vemos, siempre interesante, lo que contestan y lo que no contestan, el no apoyar, a veces los silencios, no apoyar públicamente a Evelyn Matei, Pablo Longueira, un ex militante histórico de la UDI, porque renunció a la UDI, ¿cierto? El no apoyarla públicamente, el decir que la UDI cambió, ya lo dijo antes, lo volvió a decir ahora, el decir que, claro, si estuviera vivo Jaime Guzmán, la UDI sería otra. Son señales también. Son señales y también, bueno... o sea, uno se puede preguntar a quién va a apoyar. Se lo pregunté justamente a la fuente, ¿no es cierto? Uno va siempre a la primera fuente, entonces, bueno, llamé a Pablo Longueira, dijo que obviamente no va a dar una definición sobre eso. Pero sí me decía, está muy preocupado sobre la resolución que de hecho veíamos en la nota de Miguel Ángel Araya que se va a conocer esta semana, pero son señales de todas maneras que no hay un apoyo público. Ahora, él decía que de todas maneras sí. Tú coincides, Maca, también. Totalmente. ¿no? Sí, o sea, que no haya
que no haya un apoyo público. A veces los silencios dicen más que las No, y palabras. considerando además que también está la opinión pública a través de columnas de opinión, Claro. entonces no es que él se quiera restar del acontecer político. No, bueno, el Pero año pasado excelente incluso... punto el que acaban de mencionar. Porque el año Sí, pasado pues. justamente Maca apoyaba a Carlos Ward, que hoy día es candidato a diputado por el Distrito Cierto. 11, militante de la UDI. El año pasado era candidato a alcalde de la comuna de Lo Barnechea y también posteaba videos en redes sociales con Pablo Longueira. Pablo Longueira, de hecho, decía que Carlos Ward de alguna manera entregaba el mensaje de la UDI popular, que Pablo Longueira ha dicho ya varias veces que ese concepto no existe. Si en el fondo para todos los que piensan un poco en teorías más conspirativas, el sentido de la pregunta tiene que ver con eso. Sí, obvio que hay una disputa por el... más que por... O sea, por el legado de Jaime Guzmán o por el gremialismo, o más bien en definitiva, ¿quién inspira? ¿Cuál es en el fondo la pelea real, en el fondo que estamos viendo hoy día, entre la UDI y republicanos? ¿Quién encarna más auténticamente estos valores originales de la UDI? Obviamente que es un motivo de disputa, aunque no se diga públicamente, ese es un punto central. Por algo caló tanto este tema, evidentemente, en este momento de la campaña. Ahí tiene un punto José Antonio Cast, es el momento también. Exactamente, José Antonio Cast respaldó, como decía, los dichos de la secretaria general del Partido Republicano, pero también dio más comentarios en este punto de prensa, así que revisemos qué dijo el candidato. Yo fui amigo de Jaime Guzmán, al igual que otros grandes dirigentes de la UDI. Conocí cuál era su pensamiento, ustedes lo pueden ver en muchas filmaciones que hay de su vida, y él en algunas cosas habría tenido una línea muy clara. Claro, uno podría decir, si Jaime Guzmán estuviera vivo, yo estaría en la UDI. Y claro, si alguien se molesta por lo que dijo o no dijo alguien, no tenemos nada que hacer. Superemos la etapa, sigamos trabajando por Chile. Ya, yo creo es súper inteligente la cuña que da, así le decimos señor en periodismo, cuando las como fragmentos de entrevista, esas opiniones como cortas las decimos cuña entre los periodistas. Como declaraciones. Claro. Pero es inteligente esa forma es más políticamente correcta, pero yo también me pregunto, ¿qué tenía que hacer Hurtado? Si le estábamos haciendo la pregunta, decir lo que no pensaba. ¿Tenía otra salida también? Sí. Pero yo creo que le salió la guata lo que Bueno, y de hecho no se arrepiente. Hoy día también lo decía en el punto de prensa, es algo que ella efectivamente piensa. Sí, es lo que decía, o sea, es la disputa. Sí. Y la disputa también que se traspasa a otros ámbitos. ¿A quién le va a ir mejor en la parlamentaria? ¿Quién va a lograr elegir al presidente o presidenta? Obviamente que hay una disputa cultural mucho más fuerte entre la UDI y republicanos que entre republicanos y Evópolis. No, pues ahí no está tampoco con RN. Pero de hecho, por ejemplo, si hablamos de señales, hoy día también se conoció que el exalcalde de Las Condes, también candidato presidencial, ¿no es cierto?, de la UDI, Joaquín Lavín, aportó en la campaña de un republicano, del candidato ex general de Carabineros, Enrique Basaletti, que va, como digo, como candidato del Partido Republicano en el Distrito 8, así que también... Ahí está, le damos el crédito, como siempre hacemos a The Clinic, que tiene esa información. Así es, entonces, de todas maneras son señales, y son señales que se instalan ya poco tiempo de la primera vuelta presidencial. Oye, Eduardo Monroy, el periodista que trae ese artículo y esa información. A ver, veamos. Encuestas, para que nos vayamos nuevamente al otro lado, encuestas, entonces ya habíamos visto que en general hay la supremacía de Janet Jara en las encuestas. Hubo como el fin de semana hay como trilogía o ese es un cuarteto de encuestas. Eso se ratifica. ¿Qué más tenemos que mirar en estas encuestas, Macarena? Bueno, claro, el liderazgo de Janet Jara continúa, ¿cierto? Pero también continúa otro escenario que es desfavorable para la candidata. Una buena y una mala. Claro. Es como cuando te dicen, ya te voy a dar una buena y una mala. Lo bueno para esta candidatura sería que en primera vuelta pasaría sí o sí, respecto a los sondeos, ¿cierto?, que tenemos hasta hoy. Pero en una eventual segunda vuelta perdería con casi todos los candidatos presidenciales, con excepción de Harold May Nichols y también de Marco Enrique Sominami. Con Harold May Nichols, según CADEM, ¿cierto?, estarían 32 y 33% de preferencia. Solo superaría la candidata Janet Jara por un punto porcentual, es decir, en la segunda vuelta, estamos diciendo. En la segunda vuelta, ¿cierto?, dentro del margen de error. Y por otro lado, solo superaría, según CADEM, y en una eventual segunda vuelta, a Marco Enrique Sominami. Y ahí la diferencia es un poco más grande. Son 12 puntos porcentuales con los que ganaría eventualmente Janet Jara. Todo esto obviamente son casos en este minuto, como se dice, la fotografía del momento, ¿cierto? Y considerando además que aún queda poco menos, bien digo, de un mes para la primera vuelta presidencial. En ese sentido, eso sí, poniéndonos en la posición de que pasen a segunda vuelta Janet Jara junto a José Antonio Cast o Janet Jara junto a Evelyn Matei, ella perdería
en ambos escenarios y respecto a distintas encuestas, no solamente CADEM, también así lo declara cierto Pulso Ciudadano. Ahora, sabemos que la suerte nunca está echada en una elección, que pueden haber eventos de última hora, que queda campaña, que quedan debates, en fin, ya todo eso lo sabemos. Pero obviamente hay ciertos mínimos que se conversa con gente del comando que saben que tienen que lograr. Evidentemente que en este contexto en que todas las otras candidaturas de la oposición suman como un 60%, tiene que lograr ganar la primera vuelta al menos. Salir primera sería como un tema bastante relevante, porque si además pierde la primera vuelta, aunque pase la segunda, ya viene con menos ánimo. En fin, pero te quiero preguntar qué dijo la candidata. La candidata decía que ella sabía que estaba en un escenario complejo, pero que al menos ella lo veía como un desafío, que al igual que muchos chilenos y chilenas, no siempre su vida ha sido fácil, entonces lo veía como un desafío más, ¿cierto?, de su carrera política. Por otro lado, también se comentó acerca de la franja, Mónica, una franja que comenzó el viernes 17, ¿cierto?, de octubre, que se extenderá hasta el 13 de noviembre y que ha tenido en ciertas medidas críticas hacia que van, ¿cierto?, de un lugar a otro. Por ejemplo, Marco Enrique Ominami sobre la inteligencia artificial o el abuso. A él sí. Es bien, uso de la inteligencia artificial. Límite, y hay hartas críticas a eso. Poner a las otras figuras a través de inteligencia artificial, ponerla en su franja. Y en un tono bien oscuro, en fin. Y escuchaba una crítica interesante, que tampoco se evidencia o se transparenta que está hecho con inteligencia artificial y no todo el mundo tiene o puede. Ahora, igual es bastante evidente que es con inteligencia artificial, porque cuando Matei está volando un avión o cuando, no sé, aparece como Pinochet, Kast, es obvio, pero el punto no es ese. El punto es que después mañana, ¿qué va a hacer? Tal vez un discurso hecho con inteligencia artificial, o sea, ¿dónde va a estar el límite y si da el permiso o no la persona también? Ese es el punto. Pero ya, eso por otro lado también se criticó por parte del comando Janet Jara la franja de José Antonio Kast, especialmente por el jingle, ¿cierto? Porque hay en una ocasión, en el coro, podríamos decir, que se habla de sin comunismo. Una especie para algunos. Están reciclando el jingle. El vota 2, vota Kast, ahora es vota 5, vota Kast. Ahora dijo que venía un álbum. Viene la semana pasada. De jingle. Sí. Antes de la franja dijo del jingle, pero viene el álbum. Es innegable que ese vota 2, vota Kast era muy buen jingle de campaña. Más allá si a uno le gusta o no. Uno andaba todo el día cantando. De lo que nos acordamos ustedes, de nuevo, ustedes son muy jóvenes, todo aquí se me cae el carnet. Yo encuentro que pero en fin, pero ustedes no vieron el Arturo Frei Bolívar, no lo voy a cantar, pero uno como usted nos guiará. No voy a seguir cantándolo, pero usted no nos cuesta, pero lo voy a buscar. Arturo Frei Bolívar. Ya hasta ahí me quedo. O sea, nunca nos olvidamos, los que tenemos más edad. Entonces, obviamente, o sea, claro, hay otros íconos como la franja del No, que es un exitazo y todo, pero de estos otros jingles, ¿uno se acuerda de los que fueron más pegajosos? De José Antonio. Ya, eso no le gustó. En ese sentido, no. Y la candidata presidencial entonces del oficialismo decía, yo puedo tener muchas diferencias, y es decir, tengo diferencias con el Partido Republicano, pero jamás pediría borrarlos del mapa político. Y hace alusión entonces a esta especie, no lo dice así, pero sí se puede inferir a el anticomunismo, que así lo infiere ella, claro. Y le contesta Kast. Y Kast dice, nosotros no pretendemos sacarlos del mapa político, sino que del gobierno, una respuesta entonces a estas críticas. Y por otro lado también tiene que ver lo de la franja con Patricio Aylwin, la imagen utilizada por Renovación Nacional en una de sus franjas, ¿cierto?, parlamentarias, donde hacen alusión a el centro, a la unidad, ¿cierto?, y se utiliza la imagen de Patricio Aylwin. Janet Jara lo comparó justamente con lo que pasa entre la UDI, republicanos y la figura de Jaime Guzmán. ¿Hacia dónde queda, cierto, ese liderazgo? Claro, o sea, en el fondo republicanos, o sea, RN está haciendo con Aylwin lo que hizo Republicanos con Guzmán. Con Jaime Guzmán. Considerando que ambas figuras, ¿cierto?, son de otra tienda política. Escuchemos. En el comando de Evelyn Matei hicieron lo mismo que Republicanos hizo con Jaime Guzmán. Y le reclamaron los de Evelyn Matei que los republicanos estaban ocupando a Jaime Guzmán y resulta que ahora ellos están ocupando una figura de la democracia cristiana. Yo por lo menos para esas cosas no estoy. Ya, ok. Ahora, en el otro lado, ¿qué pasó también con la franja? Y hubo una pelea ahí entre Matei Bodanovich y Paulina Bodanovich. Sí, de hecho lo dijo Paulina Bodanovich, la presidenta del PS, en nuestra radio, en CNN Chile Radio, esta mañana, que acusó a Matei de hacer un truco para captar el voto de centro y la llamaba, de hecho, a captar su voto, que vendría siendo, ¿no es cierto?, el de derecha, justamente por lo que decía Maca de la aparición de Patricio Aylwin en la franja de las parlamentarias de Renovación Nacional, que de hecho no es la única figura que aparece.
olvidé decir también que Jaime Guzmán aparece en la franja parlamentaria también de la UDI, en el estreno que fue el viernes pasado. Bueno, sobre... Eso es algo que nunca había pasado. Exactamente, que nunca había pasado y justamente casualmente son días después de esta polémica, ¿no es cierto?, de los dichos de Ruth Hurtado. Pero Evelyn Matei también le respondió a la presidenta del PS y dice que ella no sabía que había gente que se creía dueña de los votos. También apuntando ahí en la franja, por lo menos de la candidata presidencial al centro, donde también criticaba los dos procesos constituyentes que decía fueron liderados por dos extremos y se veía claramente también la bandera del Partido Republicano cuando decía eso. Se me está olvidando que con inteligencia artificial también Parisi se recrea como si fuera ya presidente con las cárceles barco, con en el fondo y le habla a un supuesto ministro de defensa, con asumiendo también en el Congreso. también en la frontera, en fin. Cerremos con algo. ¿Qué pasó? Porque no apareció Macarena en la franja parlamentaria, Janet Jara, ni del PPD, ni del Frente Regionalista Verde Social, ni del ADC, ni del Partido Liberal, y en la del PC aparece al final, después de que el protagonismo lo tiene Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa. Abajo del busto de Salvador Allende, aparece al final. La candidata grabó con todos los partidos menos dos, a excepción de dos, ¿cierto? Que es el Partido Liberal, que dicen que tienen 18 segundos de franja, por lo mismo lo van a utilizar esos 18 segundos en sus candidatos. No sé si alguno dejó de aparecer con Bachelet. Y el PPD, por una decisión política, lo que sí se podría llegar a esperar, que se está evaluando, que si al final de esta franja parlamentaria vaya un mensaje de Janet Jara en el PPD. Y por último, con la DC iba a grabar la franja hoy, porque la DC sí quería grabar con la candidata Janet Jara, sin embargo, por problemas de agenda de la DC, específicamente del presidente del partido, entonces se aplazó para a lo largo de esta semana. Esta semana se debería grabar sí o sí con la DC, PL y PPD no van a grabar con la candidata. Ya. Ok, que el PP dice, ni Maduro, ni Milei, el partido de centro-izquierda. Le faltó decir ni Díaz-Canel, ni Cuba, y ya, así que ya. En fin, muchísimas gracias Macarena, muchísimas. Me soplan más nombres, no, pero es que a los otros ya los ha criticado, Hanna. Pero en fin, ya, Colomba, Eichholz, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos. Sigan reporteando entonces así con los datos buenísimos que nos traen y que nos ayudan a reflexionar lo que hay detrás del poder. Muchas gracias a las dos. Nos despedimos juntas entonces las tres, porque es lunes 20 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos aquí también con las chiquillas que están acompañando hoy día, nuestras tremendas reporteras. Somos CNN Chile. Buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN.